Hola Cupcakers, hoy haremos unos cupcakes de triple Nutella. Los he llamado así porque tienen Nutella en el bizcocho, en el frosting y en el sirope de la decoración. Aquí os dejo los ingredientes para el bizcocho. Con estas cantidades conseguiréis unos 14 cupcakes. Y aquí los que necesitáis para el frosting y para el sirope. Ya tenemos lista la Nutella, el azúcar, la harina tamizada, la mantequilla, las avellanas trituradas, la leche, el cacao en polvo, el huevo, la levadura y la pizca de sal. Empezamos mezclando la mantequilla con el azúcar. Batimos unos minutos hasta que se integre bien. Despegamos un poquito la mezcla del bol y echamos el huevo. Ahora ponemos la Nutella y seguimos batiendo. Cuando la Nutella esté bien mezclada, incorporamos la leche. Mientras, podemos mezclar la harina, la levadura y la pizca de sal. Para finalizar la masa del bizcocho, añadimos la mitad de la mezcla de harina, levadura y sal junto con la mitad del cacao. Para integrar mejor la harina y el cacao, aplastamos los ingredientes secos contra el bol con la ayuda de una lengua repostera. Incorporamos la otra mitad de mezcla de harina y cacao. Recordad que cuando añadimos la harina no debemos mezclar excesivamente, ya que de lo contrario el bizcocho quedará duro. Y no queremos eso, lo que buscamos es que quede tierno y esponjoso, así que no os paséis mezclando la harina, solo lo necesario hasta que se integre bien. Como la Nutella es a base de cacao y avellana, vamos a potenciar su sabor añadiendo avellanas trituradas. Rellenamos las cápsulas sin pasarnos de los 2/3 de su capacidad. Lo llevamos al horno precalentado a 160 grados durante 17 minutos. Mirad cómo suben y ya veréis lo esponjosos que quedan. Como siempre digo, cada horno es un mundo, así que tenéis que probar el tiempo y la temperatura que os vaya bien a vosotros. Recién salidos del horno les ponemos el almíbar. En este caso, lo he hecho reduciendo a fuego lento agua, azúcar y frangélico, que es un licor hecho a base de avellanas perfecto para este cupcake. Una vez estén todos los cupcakes almibarados, los dejamos enfriar en una rejilla para que no creen humedad en la base. Mirad lo jugosos que están, y si supierais cómo huelen, no os digo más y vamos con el frosting. Aquí tenemos la mantequilla a temperatura ambiente, el azúcar glass y la Nutella. Empezamos pomando la mantequilla. Después de 5 minutos batiendo, veremos que la mantequilla está más blanquita y ha aumentado su volumen. Echamos el azúcar glass y batimos durante 5 minutos más. Una vez se haya integrado bien el azúcar a la mantequilla, ya tenemos la base de la buttercream a la que añadiremos la Nutella. Mezclamos un par de minutos y ya tenemos nuestra buttercream de Nutella lista. Para rellenar la manga nos ayudaremos de un vaso alto y unas pincitas. La boquilla que he utilizado para esta decoración es la 4B de Wilton. Metemos la boquilla en la manga y la aseguramos con una pincita. Rellenamos la manga. La aseguramos con otra pinza y la metemos en la nevera unos 10 minutos para que coja consistencia. Finalmente pasamos a la decoración. Aquí tenemos los cupcakes, la buttercream, el sirope de Nutella y trocitos de avellana caramelizada. Los decoramos con unos copetitos. Empezamos en el centro, vamos al exterior y volvemos al centro. Ya veis que es muy sencillo, solo debéis tener en cuenta que hay que hacer una presión constante para que el frosting tenga siempre el mismo grosor. Continuamos poniendo un chorrito bien generoso de sirope. Este sirope lo he hecho calentando un poco la Nutella y mezclándolo con la mantequilla para darle un poquito más de brillo. Finalizamos la decoración espolvoreando las avellanas caramelizadas. Si habéis probado la Nutella, no hace falta que os diga nada para que os imaginéis el sabor tan rico de estos cupcakes. Pero si aún no habéis tenido ese placer, os animo a que probéis esta perfecta combinación entre avellana y cacao.
Si te ha gustado el vídeo, regálame un me gusta. Esto me anima a seguir haciendo más videorecetas. Suscríbete a mi canal para no perderte mis nuevos vídeos. También puedes seguirme en las diferentes redes sociales o entra en quierocupcakes.com para estar atento a todas las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, cupcakers!